Sabemos muy bien que la URSS, a lo largo de toda su historia, repetía al mundo entero que era, según ellos, el país más pacífico del mundo y que todos los demás solo se dedicaban a prepararse para destruir al joven Estado socialista. Conocemos bien ese mantra, pero en realidad la Unión Soviética actuó repetidamente como un verdadero y absolutamente cínico agresor. Pero probablemente no saben hasta qué punto la URSS, en su afán de parecer una víctima inocente, cruzó todos los límites permitidos. Difícilmente han escuchado cómo el régimen de Stalin ignoró las normas del orden internacional, por lo cual fue justamente castigado. Lo más probable es que no sepan que la URSS fue declarada oficialmente por primera vez como un estado agresor. Hoy hablaremos de cómo la URSS fue expulsada con deshonra de la organización internacional más importante de su época. Veremos cómo, en el lejano 1939, Moscú fue expulsada de la Sociedad de Naciones por desatar una guerra agresiva e injustificada. Como siempre, el análisis más preciso y objetivo. Mi nombre es Semyon, canal Mega Show TV. Empezamos. URSS. ¿Qué es la Sociedad de Naciones y para qué servía? La Sociedad de Naciones surgió al final de la Primera Guerra Mundial. Y eso no es nada sorprendente. La guerra, que los generales de todos los países habían planeado que durara solo unos meses, se prolongó durante largos 4 años y se cobró la vida de al menos 10 millones de personas. Pérdidas sin precedentes. Claro, la gente ya había peleado antes, pero que hubiera tantos muertos en tan poco tiempo, eso no tenía comparación. Nunca antes la gente se había matado entre sí con tanta intensidad. Y por eso, incluso antes de que callaran los cañones en el frente occidental, las mentes más brillantes de la humanidad empezaron a pensar seriamente en cómo prevenir la repetición de una tragedia así. Cómo lograr que la humanidad no volviera a caer en otra guerra mundial. El pionero en este esfuerzo fue el entonces presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson. Él propuso crear una organización internacional que se encargara de prevenir acciones militares, garantizar la seguridad colectiva y, lo más importante, resolver disputas entre los estados y a través de negociaciones diplomáticas. Es decir, esta organización debía convertirse en una especie de plataforma internacional universal de negociación, donde los países en conflicto pudieran reunirse, llegar a un acuerdo y evitar el derramamiento de sangre. Como ya entendieron, esta organización recibió el nombre de Sociedad de Naciones. La idea de Wilson fue bien recibida por la mayoría de los países de Europa Occidental. Por eso, el punto sobre la creación de la Sociedad de Naciones fue incluido en el texto final del Tratado de Paz. El Tratado de Paz, que legalmente resumió los resultados de la Primera Guerra Mundial y estableció el orden mundial de la posguerra. La organización misma comenzó a funcionar el 10 de enero de 1920 y la sede de la Sociedad de Naciones se ubicó en la neutral Suiza, en la ciudad de Ginebra. Por cierto, gracias a esto, Ginebra obtuvo durante muchas décadas la reputación de ser el lugar ideal para realizar diversas reuniones, negociaciones y conferencias. Por ejemplo, fue precisamente aquí donde se firmaron las famosas Convenciones de Ginebra sobre la protección de los derechos de los prisioneros de guerra, así como la protección de la población civil durante la guerra, las cuales la Rusia de Putin nunca aprendió a respetar. O la Convención de Ginebra sobre la circulación vial, que definió el formato y el procedimiento para la emisión de licencias de conducir internacionales. La ironía del destino es que el iniciador de la creación de la Sociedad de Naciones, Woodrow Wilson, no logró convencer a su propio país de la importancia de una organización así después de la guerra. El asunto es que él era representante del Partido Demócrata, mientras que la mayoría en el Congreso en ese momento pertenecía al Partido Republicano, por lo que bloquearon todas las iniciativas del presidente. Estados Unidos nunca llegó a ser miembro de la Sociedad de Naciones y, en consecuencia, tuvo una influencia mínima en los acontecimientos políticos dentro de Europa. Más tarde, los historiadores dirán que esa política de autoaislamiento que llevaron a cabo los presidentes posteriores se convirtió en una de las principales razones del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho, quién sabe, si Estados Unidos hubiera formado parte de la Sociedad de Naciones, es muy posible que Hitler y Mussolini no hubieran sido tan atrevidos. Y es posible que la guerra no hubiera comenzado, o al menos no hubiera tenido una escala tan destructiva, si las democracias occidentales hubieran actuado de manera más decidida y coordinada. ¿Cómo cambiaba la política de la URSS? Ahora hablemos de nuestra querida URSS pacifista. ¿Y qué tiene que ver en todo esto? Desde que el abuelo Lenin llegó al poder en 1917, casi todos los países del mundo no reconocían a la Rusia soviética, y después a la URSS,
Y no es de sorprender, ya que eran sangrientos. El régimen bolchevique llamaba abiertamente al derrocamiento de los gobiernos legítimos en todos los países del mundo y a la realización de una revolución mundial. Incluso en su himno, que en ese entonces se llamaba Internacional, hay líneas que dicen: destruiremos hasta los cimientos todo ese mundo de violencia y después construiremos nuestro nuevo mundo. Quien no era nadie lo será todo. En mi opinión, es difícil encontrar un llamado más claro a la revolución. ¿Y quién después de eso querría tratar con personas tan inestables? La verdad es que, para mediados de los años 20, la situación empezó a cambiar significativamente. Todos los intentos de avivar la llama del comunismo en el corazón de Europa terminaron en un completo fracaso. Ningún régimen prosoviético, ni en Alemania ni en Hungría, resultó ser viable, por lo que los bolcheviques tuvieron que moderar un poco sus ambiciones al darse cuenta de que la revolución mundial se posponía por tiempo indefinido. Lenin y, más tarde, Stalin adoptaron una postura de pacifismo y, lo más importante, de disposición al diálogo, es decir, a restablecer relaciones mutuamente beneficiosas con Occidente. Quisieran o no, los diplomáticos soviéticos tuvieron que ponerse frac largo y sombrero de copa e ir a negociar con los países de Europa Occidental. Y en 1922, Alemania reconoció al gobierno soviético y más tarde lo hicieron Gran Bretaña, Francia, Italia y otros países europeos. La URSS estableció no solo relaciones diplomáticas permanentes, sino también relaciones comerciales que resultaron mutuamente beneficiosas para ambas partes. Esto se hizo especialmente evidente durante el periodo de industrialización de Stalin, ya que la Unión Soviética, al igual que la actual Federación Rusa, no podía producir nada de calidad. Lo que exportaba eran materias primas y productos semielaborados, como carbón, madera, mineral y grano, y con la moneda extranjera obtenida compraban en Occidente las tecnologías necesarias. Y miren, en realidad nada ha cambiado fundamentalmente en 100 años. Rusia, de manera patológica, no puede crear algún producto de alta tecnología que tenga demanda en otros países, y por eso prefiere vivir exclusivamente de sus recursos naturales. Y para no terminar de caer en la edad de piedra, Moscú sigue comprando o adaptando diversas novedades tecnológicas. Voilà, un extraño entre los suyos. En pocas palabras, a principios de la década de 1930, la URSS ya tenía una posición bastante sólida en el panorama internacional de Europa. Simplemente su influencia fue impulsada no solo por la restauración de los lazos económicos con Occidente, sino también por una propaganda hábilmente construida. La URSS no solo se posicionaba como un Estado pacífico, sino también como el único defensor contra el fascismo y el nazismo, que en esos años realmente estaban ganando fuerza. Al mismo tiempo, acusaba a la democracia occidental de ser débil, cobarde e indecisa. Y a muchos representantes de la sociedad europea ese mensaje les llegaba. El punto culminante en este sentido fue el año 1933, cuando Hitler llegó al poder, el año en que Alemania se convirtió en el principal foco de agresión mundial. Dado que Hitler nunca ocultó su actitud de desprecio hacia la Liga de las Naciones, ya a los pocos meses de establecerse la dictadura nazi, Alemania se retiró. Junto con ella, Japón también se retiró de la Liga de las Naciones, país que igualmente se había convertido en un estado agresor, solo que en Asia Oriental. Y como Estados Unidos continuaba con su política de autoaislamiento, el papel principal en la Liga de las Naciones quedó en manos de Gran Bretaña y Francia. Y de inmediato se les ocurrió la idea de que la Unión Soviética llenara el vacío que se había formado. Pero aún así, te preguntarás, ¿cómo fue posible que los estados democráticos invitaran a su club a un régimen totalitario como el soviético? Que los británicos y los franceses, que buscaban mantener el orden mundial, acercaron a su lado a un estado que desde el principio quería destruir ese mismo orden? ¿Acaso Londres y París no veían que, a pesar de la apariencia pacífica exterior, la URSS seguía buscando expandir el comunismo, primero en Europa y luego en todo el mundo? ¿A dónde miraban sus servicios de inteligencia? ¿En qué pensaban los políticos occidentales? La respuesta es simple. Se trataba de un miedo primitivo a una nueva guerra mundial, especialmente en Francia. Si el Reino Unido podía sentirse relativamente seguro en su isla, Francia limitaba directamente con Alemania. Y en caso de que surgiera una nueva guerra, necesitaba un aliado fuerte o al menos un socio serio en los juegos diplomáticos contra Hitler.
Además, en la política francesa aún estaba muy presente el recuerdo de cómo el Imperio ruso fue su aliado en la Primera Guerra Mundial y de cómo la ofensiva suicida del ejército del general en el Frente Oriental salvó París en 1914. Como entendiste correctamente, fue precisamente Francia quien inició la inclusión de la URSS en la Sociedad de Naciones. Además, el gobierno soviético, representado por el comisario del pueblo para Asuntos Exteriores Maxim Litvinov, no se oponía en absoluto, ya que buscaba utilizar esta plataforma internacional para promover sus propias ideas. Con el deseo formal de mantener la paz en Europa, Gran Bretaña tampoco se oponía. Por eso, el 15 de septiembre, la URSS se convirtió en miembro de pleno derecho de la Liga de las Naciones. Adelantándome un poco, cabe señalar que ninguno de los cálculos resultó ser correcto. La Unión Soviética no se convirtió para Francia ni en un socio confiable, ni en un aliado. Y, además, en el momento decisivo, Stalin eligió una alianza con Hitler, firmando el famoso pacto Ribbentrop-Molotov y dividiendo Europa del Este entre ellos. Pero Moscú tampoco logró nada siendo miembro de la Liga de las Naciones y finalmente se convenció de que para promover el comunismo, en lugar de usar el poder blando, hay que usar el poder duro en forma de tanques, cañones, aviones y el victorioso Ejército Rojo, que por supuesto no ataca a nadie, sino que solo se defiende. Tal como dicta la propaganda de Putin sobre que Rusia nunca inicia guerras, después de todo, Iosif Vissarionovich se convirtió en el maestro ideal para Putin, el estado más pacífico del mundo. De hecho, es la verdad histórica. Hay que señalar que la URSS debió ser expulsada sin miramientos de la Liga de las Naciones inmediatamente después de la primera muestra de agresión, es decir, después del 17 de septiembre de 1939, Les recuerdo especialmente que Alemania atacó a Polonia el 1 de septiembre y 16 días después Stalin apuñaló por la espalda a los polacos que ya estaban desangrándose. No dejen de ver nuestro video sobre cómo se defendió Leópolis en 1939. Ahí se analizan con más detalle las causas y circunstancias del ataque de la URSS a Polonia, que trajo mucha desgracia no solo a los polacos, sino también a los ucranianos, bielorrusos y otros pueblos libres. Sin embargo, en septiembre de 1939, a Stalin todo le salió gratis. Su traicionero ataque a un Estado independiente lo explicó ante el mundo de manera muy simple: la necesidad de proteger la vida, la propiedad y la población de Ucrania Occidental y Bielorrusia Occidental. El hecho de que los propios habitantes no pidieran su protección no tenía absolutamente ninguna importancia. Dos potencias totalitarias, Alemania y la Unión Soviética, atraparon a Polonia en una pinza, cínicamente dividieron su territorio, pero ante los ojos de la comunidad internacional, el agresor fue precisamente Hitler, porque atacó primero. Y hoy en día, si le preguntas a un europeo promedio quién comenzó la Segunda Guerra Mundial, obtendrás una respuesta bastante clara: la Alemania nazi. Y la Unión Soviética como que quedó al margen. ¿Qué se puede decir? La historia la escriben los vencedores. Pero Moscú no pudo maniobrar durante tanto tiempo. Tan solo unos meses después de la campaña polaca, la Unión Soviética volvió a mostrarle al mundo entero su naturaleza agresiva, ya prácticamente sin ningún disfraz. Se trata del ataque contra Finlandia. Tenemos un video aparte sobre la legendaria guerra soviético-finlandesa, que también les recomiendo ver, pero aún así les recordaré un poco cuáles fueron sus causas. Antes de la revolución de 1917, Finlandia formaba parte del Imperio ruso como una autonomía, pero como resultado del golpe bolchevique y la guerra civil, logró proclamar y defender su independencia, al igual que Polonia y los países bálticos. Sin embargo, las ambiciones imperiales de Moscú no desaparecieron, simplemente se ocultaron y esperaron su momento durante más de 20 años. Justo como la Rusia postsoviética, que primero reconoció a Ucrania como un estado independiente, firmó con ella un montón de tratados y luego empezó a destruirla deliberadamente. Y así llegó el año 1939, cuando la retirada táctica fue reemplazada por una ofensiva agresiva. De acuerdo con los términos del pacto Molotov-Ribbentrop, Finlandia pasó a la zona de influencia de la URSS y, según los planes de Stalin, se le asignó el papel de una república soviética separada. Para esto, se proclamó el estado títere llamado República Democrática de Finlandia, e incluso se formó un llamado gobierno popular encabezado por el comunista finlandés Otto Kuusinen. Por cierto, este hombre no había estado en Finlandia durante casi 20 años, y todo ese tiempo vivió a expensas de Moscú. Hasta que el camarada Stalin se acordó de él y decidió usarlo en beneficio de la revolución proletaria mundial, después todo fue bastante sencillo.
Para crear un pretexto formal para invadir Finlandia, el 26 de noviembre de 1939, los servicios secretos soviéticos llevaron a cabo una provocación organizada, el llamado Incidente de Mainila. Supuestamente, los traicioneros artilleros finlandeses bombardearon la aldea fronteriza soviética de Mainila, pero nadie creyó en eso, y ya el 30 de noviembre, el Ejército Rojo invadió el territorio de la Finlandia independiente. Así comenzó la Guerra Soviética Finlandesa, o como la llamaban los contemporáneos, la Guerra de Invierno. Pero a nosotros nos interesa en primer lugar no los acontecimientos militares, sino la reacción de la comunidad internacional ante este acto de agresión descarado. Hubo una reacción, y fue rápida, decidida y dura. Por desatar la guerra, el 14 de diciembre de 1939, el estado más pacífico del planeta fue vergonzosamente expulsado de la Liga de las Naciones. Además, el motivo directo para la expulsión de la URSS fueron las numerosas protestas de la comunidad internacional por los bombardeos sistemáticos de la aviación soviética contra objetivos civiles en Finlandia, incluyendo el uso de bombas incendiarias. Como se puede ver, Moscú sigue siendo fiel a sus principios de salvación del siglo. Ninguna piedad, ninguna compasión, ni siquiera para la población civil. Si alguien lo sabe, son los habitantes de Ucrania, que lo han estado experimentando en carne propia durante los últimos 3 años. La URSS es un estado agresor, y la expulsión de la URSS de la Liga de las Naciones se convirtió en una especie de victoria moral para Finlandia y, en general, para los países democráticos europeos. De hecho, esta decisión significó que la URSS era un verdadero agresor y no merecía ocupar un lugar en una organización destinada a mantener la paz. Y quiero que presten atención al hecho de que todos los demás países agresores, como Alemania, Japón e Italia, abandonaron voluntariamente la Liga de las Naciones. La URSS se convirtió en el único país que fue expulsado a la fuerza, lo que una vez más subraya la naturaleza mentirosa e hipócrita del régimen de Stalin. Sin embargo, cabe señalar que la expulsión de la URSS de la Liga de las Naciones fue más bien un gesto simbólico, ya que su utilidad práctica fue casi nula. Ni la Liga de las Naciones ni sus miembros individuales pudieron hacer nada para detener la guerra soviético-finlandesa o siquiera ayudar de alguna manera a la desafortunada Finlandia. Aunque el Reino Unido y Francia prometieron enviar sus cuerpos expedicionarios a la península escandinava. Pero la decisión se posponía constantemente, y como resultado, los finlandeses se quedaron solos frente al sanguinario agresor totalitario. Solo les quedaba confiar en su propio coraje, en un poderoso sistema de fortificaciones, en el clima severo y en el talento militar del mariscal de campo Mannerheim. Y este hecho debe ser una lección para la Ucrania moderna. En la guerra contra un dictador despiadado, solo se puede contar con sus propias fuerzas. Confiar demasiado en la ayuda externa nunca lleva a nada bueno. Sin embargo, es necesario destacar que la pequeña pero orgullosa Finlandia se comportó de manera muy digna, preservando finalmente su condición de Estado, su sistema democrático, su economía de mercado y una sociedad libre. E incluso logró evitar caer bajo la influencia de Moscú, como les sucedió a muchos países de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. La propia guerra soviético-finlandesa se convirtió en una verdadera vergüenza para la URSS, demostrando la total falta de preparación ante una resistencia popular real y la flagrante incompetencia de los comandantes rojos, encabezados por el advenedizo estalinista, el mariscal Voroshilov. De esta manera, la justicia finalmente prevaleció. Stalin se quedó con las manos vacías y la URSS pasó a la historia mundial como un estado agresor, al igual que la Alemania de Hitler. Ya que la justa decisión de la Sociedad de Naciones nadie la ha anulado ni la anulará, eso es todo. Hasta luego a todos.